noches, estimados y estimadas colegas. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología les da la más cordial bienvenida a la segunda sesión del año, simposio que se ha denominado Ginecología Infanto-Juvenil. Y lo primero que tenemos que decir es que, según la Organización Mundial de la Salud, la niñez y la adolescencia representan una etapa muy singular en el desarrollo humano y es un momento importante para sentar las bases de la buena salud. Las niñas y adolescentes experimentan un rápido crecimiento físico, cognitivo y psicosocial, y esto influye en cómo se sienten, piensan, toman decisiones e interactúan con su entorno. A pesar de que la niñez y la adolescencia están consideradas como una etapa saludable de la vida, en su transcurso lamentablemente se producen muchas muertes, enfermedades y traumatismos debido a la violencia, una proporción considerable. Entonces, la atención de niñas y adolescentes involucra una participación tanto de ginecólogos como de otros especialistas por la gran variedad de situaciones médicas que se pueden presentar. Por eso nació esta idea de realizar este presente simposio con el objetivo de actualizar el manejo de las patologías más frecuentes que podamos encontrar en la atención ginecológica de niñas y adolescentes, y para lo cual, como ustedes ya habrán visto, vamos a contar con la participación de distinguidos y experimentados colegas, todos ellos del Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces esperamos que a través de este presente simposio se pueda dar un apoyo muy grande para la atención ginecológica de niñas y adolescentes en el Perú. Para el desarrollo de este simposio quiero dejar en uso la palabra al doctor Ronald Hernández Alarcón, quien se ha encargado de la coordinación del presente simposio. El doctor Ronald Hernández Alarcón es médico cirujano especialista en ginecología obstetricia, médico asistente del Servicio de Ginecología Especializada del Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins, médico del Servicio de Ginecología Obstetricia de la Clínica Sana de la sede de San Borja, y en la actualidad él se desempeña como secretario de filiales de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Entonces dejaré en uso la palabra con ustedes al doctor Ronald Hernández. Bienvenido, adelante Ronald. Muchas gracias, doctor Guevara. Buenas noches con todos. Para mí es un honor haber participado en la coordinación de este evento. Como dijo nuestro presidente, que atañe a una importancia grande, ya que se está atendiendo a la niñez, como se dice tradicionalmente, que es el futuro de nuestra nación. Y esta atención es importante porque se debe abordar sobre todo con sensibilidad, sin dejar el rigor científico, y hacer un enfoque integral de las patologías. Y como dice, hemos tratado de coordinar y convocar, y agradezco desde aquí su aceptación a distinguidos profesionales que tienen larga trayectoria en el manejo de la patología ginecología, en el manejo de la ginecología infanto-juvenil. Y sin más preámbulo, hemos convocado a la doctora Nelia Pinto, que va a ser nuestra moderadora esta noche. La doctora Nelia Pinto es especialista en gineco-obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría con mención en salud salud reproductiva por la Universidad San Martín de Porras. Es past president de SOGIA Perú y es médico asistente del Servicio de Adolescencia del Instituto Nacional Materno Perinatal. Es además docente de la Universidad San Martín de Porras. Y para mí es un privilegio presentarla, ya que he sido su interno de la doctora en los años de mi formación. Un gusto, doctora, tenerla esta noche, y dejo en sus manos la moderación de ese tan importante tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Spock, por la invitación. Gracias al doctor Guevara. Y vamos a dar comienzo pues a lo que nos toca en este día, que es este simposio de ginecología infanto-juvenil. Para eso tenemos a tres grandes expositores que realmente son ya referentes en la ginecología infanto-juvenil en nuestro país, que son del Instituto Nacional del Niño. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Claudia Urbina Álvarez con el tema traumatismo genital en niñas adolescentes. La doctora Claudia Urbina es ginecóloga obstetra en el Hospital Rebagliati,
médico asistente del Servicio de Ginecología del Instituto Nacional del Niño Breña, es fellow de Ginecología Infanto-Juvenil, tiene una maestría en epidemiología, es past president de SOGE Perú y es una gran amiga. Entonces le damos pase a la doctora, bienvenida doctora Claudia, con su tema importantísimo, traumatismo genital en niñas y adolescentes. Adelante, Claudita. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 25 minutos. Bueno, voy a tratar de correr un poquito para abarcar lo más que se pueda. Primero, buenas noches con todos. Gracias por la invitación de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Perú a este simposio tan importante que es la ginecología infanto-juvenil. El tema a tratar es traumatismo genital en niñas y adolescentes. Debemos definir que el traumatismo genital es un problema de salud pública y que se estima entre 1 de 4 niñas han sufrido o sufrirán abuso sexual antes de los 18 años. Vamos a tratar las causas del traumatismo, consecuencias, detección, tratamiento y prevención. Debemos definir el traumatismo genital en niñas como aquellas lesiones en la región vulvar, vaginal o perineal que pueden ser ya sea de origen accidental o no accidental. Pueden cursar con dolor, sangrado, de acuerdo al tipo de lesión, y estas se pueden presentar en un 56.6% en traumas en niñas. Según nuestra codificación del CIE-10, tenemos una clasificación desde las S30.2, 31.4, 37 hasta la 38 dentro de los traumatismos genitales más frecuentes que se pueden presentar en esta área. Debemos saber que los traumatismos genitales son más frecuentes en las niñas prepúberes. Como hemos mencionado, pueden ser accidentales a través de los juegos, las caídas, bicicletas, o no accidentales cuando hay abuso sexual. Entonces hay que tener en cuenta que puede haber accidentes, abuso sexual, prácticas culturales nocivas, como por ejemplo las mutilaciones en algunas culturas, y hay que identificar los signos y la acción apropiada para el manejo del traumatismo genital. También debemos tener consideraciones anatómicas en la niña. Recordemos que en una niña prepúber hay un hipoestrogenismo, la zona pélvica va a estar más anterior, y así que cuando hay un accidente o traumatismo en esa zona, va a haber muchas veces lesiones que pueden ser de moderadas a severas. Hay una distancia entre la piel del perineo y la cavidad peritoneal muy corta, a diferencia de la adulta. Los labios mayores y menores son más delgados, el himen también es muy delgado, la vejiga en los lactantes es un órgano intraperitoneal y más susceptible de lesiones, el diafragma urogenital es muy superficial y el tabique recto vaginal es delgado. Entonces hay que tener esas consideraciones porque se dan los traumatismos en las niñas y también eso implica al grado de severidad. El cuerpo perineal también es pequeño. Entonces, existen varias clasificaciones en relación a los traumas genitales. Estos pueden ser accidentales y estos a su vez se pueden dividir en intradomiciliarios o extradomiciliarios. Dentro de los intradomiciliarios tenemos las caídas en los muebles, en los bordes de las camas, en las duchas, en las tinas. A veces los niños también juegan con los marcos de las escaleras. Puede haber caídas sobre los juguetes o herramientas. Y dentro de los extradomiciliarios generalmente son en los juegos, ¿no? Los juegos mecánicos, los columpios, las bicicletas, los accidentes deportivos, por ejemplo las gimnastas, cuando hacen sus piruetas en los taburetes, en los colegios también, cuando los niños a veces juegan y se golpean con las carpetas, ¿no? Las mamitas llevan a las niñas con ese tipo de accidentes. Y dentro de las intencionales vamos a tener aquellos abusos sexuales o maltrato infantil. En relación a la epidemiología, se dice que de un 0.2 a un 8% vamos a tener traumas pediátricos, siendo los más frecuentes en las menores de 10 años. Cuando hay traumatismos moderados severos en los menores de 4 años, hay que pensar en abuso sexual. Y cuando está entre el rango de 5 a 9 años, vamos a hablar de las caídas en horcajadas, en los accidentes de tránsito y actividad sexual, que ya está en el grupo de las adolescentes, generalmente las mayores de 15 años. Es importante tener en cuenta el mecanismo en el cual se producen estos traumatismos. Puede haber caídas en horcajadas, puede haber
heridas contusas, penetrantes, a veces accidentes en rejas, en puntas, en juguetes, y a veces también tenemos una necesidad de un tratamiento quirúrgico en un 15 o un 20% cuando se dan estos traumatismos. Y cuando es un traumatismo cerrado, hasta un 9%. Entonces, mayormente las niñas prepúreas van a venir como que han jugado en los columpios, las barras de los parques en un 5.4%, accidentes en las camas, saltando, en las tinas de baño un 5.8%, en los baños un 4%, y en las bicicletas, porque pueden golpearse con las zonas del timón o con partes de la bicicleta, en un 14.7%. En el Instituto de Salud del Niño Breña hemos encontrado en un periodo de 5 años 63 atenciones o atendidas pacientitas con traumatismo genital, de las cuales en el año 2024 tuvimos la mayoría de casos, 28 entre niñas y adolescentes casos de traumatismo genitales, de los cuales 17 de ellos fueron en la zona externa. Cuando clasificamos lesiones hay que tener en cuenta si las lesiones fueron por contusión, es decir, que hay un golpe directo y vamos a encontrar zonas de equimosis, si hay laceraciones, soluciones de continuidad, si hay abrasiones o escoriaciones, si hay hematomas, pueden ser de diferente tamaño o ir acompañadas también con lesiones de continuidad, y heridas penetrantes, como en el caso de traumatismo por objetos o por abuso sexual. Hay descripciones de que las lesiones en los labios pueden abarcar un 64%, siendo los labios menores los más afectados. A nivel perineal, un 21.5%, en la horquilla vulvar 7.8%, vagina 5.9% y recto 2.9%. Cuando hablamos de tipo de lesiones, vamos a tener lesiones contusas, equimosis, hematomas cortantes, soluciones de continuidad y lesiones por fricción. Hay que tener en cuenta también factores sociales, ¿no? A veces los padres están ausentes, ambos trabajan, se quedan solos. Hay que tener en cuenta también, que hay juegos que muchas veces son violentos, y también tener en cuenta el abuso sexual que puede ser mayormente intrafamiliar. Por eso es importante que todos los ginecólogos estemos capacitados para hacer una evaluación correcta, ¿no? Y una cirugía en el caso que lo requiera, cuando hay desgarro vaginal, o cuando de saco, y cuando hay una lesión uretral o uretral, tiene que ir con el manejo conjunto con el urólogo. Hay que recordar nuestra anatomía, que muchos ya lo conocemos, ¿no? La parte externa, los labios mayores, menores, clítoris, himen, vestíbulo, periné. Y de acuerdo a eso, también recordar la zona de irrigación, que muchas veces se compromete y produce la lesión. Dentro de los tipos de injurias en las niñas, vamos a tener el tipo 1 en esta clasificación de Bindu, donde va a haber una lesión parcial o total del clítoris. El tipo 2, donde va a haber una lesión, pero que compromete los labios menores. Y la 3, labios menores, mayores y clítoris. Y la 4, cuando hay un traumatismo en la zona. Puede ser, por ejemplo, por el uso de piercing, por iatrogenia o por cauterizaciones en esa zona. Álvarez lo clasificó de acuerdo a las lesiones. Grado 1, labios mayores, menores, clítoris. Grado 2, himen. Grado 3, compromiso de vagina. Grado 4, cuando también incluía lo que era el cuello uterino y la uretra. Y el grado 5 con compromiso de ano. Correcto. Según Pokorny, por caídas en horcajadas, penetrantes, no penetrantes, por lesión con fuerza. Y hay otras clasificaciones, por ejemplo, de la doctora Vestalia Sánchez, donde ella clasifica un libro si hay leves, con lesiones de hematomas, moderados, con grandes hematomas, con zonas de caídas y traumatismo por esa índole, y las severas cuando hay un gran sangramiento o un gran hematoma. Existen otras clasificaciones donde se va a ver un puntaje y en la cual va evaluada según la extensión de la lesión. Entonces es importante
un manejo adecuado inicial, los primeros auxilios, tratamiento médico, psicológico y el reporte de las autoridades en caso de abuso sexual. Ese es un flujograma que hay que hacer con una niña con traumatismo, hacer una adecuada historia clínica, un examen físico general y luego uno específico, ver las funciones vitales, ver si la niña tiene posibilidad de orinar o no. Si no orina, hay que ver si hay lesiones uretrales, reparar las lesiones y llamar al urólogo cuando lo requeramos. Y si hay un hematoma de gran expansión o hay una distorsión en la anatomía o necrosis, debemos hacer una revisión. Muchas veces, si no se puede hacer en el tópico, requerimos entrar a sala para hacer un examen bajo anestesia y ver la profundidad total de la lesión. Entonces, es importante también investigar realmente, digamos, haciendo una evaluación conjunta si es que el fue un traumatismo accidental o intencional, porque muchas veces en la historia clínica las madres o los cuidadores no dicen la información real y es otro el tema de la etiología, ¿no? Entonces vamos a pasar a algunos casos. Este es un caso de una niña con un gran hematoma, equimosis. Aquí hay una niña ya con una solución de continuidad donde elimina los coágulos. Aquí hay una niña con una equimosis y cómo progresa en el tiempo, ¿no? Fue manejada médicamente, se puede aplicar hielo, antibióticos y de problemas urinarios, o a veces retención urinaria porque hay una lesión cercana a la uretra, puede necesitar usar una sonda Foley y se puede hacer lavados con agua tibia o con presión local sin necesidad, muchas veces si es un traumatismo leve no sangrante, de hacer un manejo conservador. Cuando la lesión es mayor vamos a tener hematomas, ¿no? Entonces esos hematomas mayores, algunas publicaciones dicen más de 3, otras más de 5. Queremos explorar la vagina o una lesión más profunda o no colabora el paciente, tiene que ir a sala para un examen bajo anestesia. Ese es el caso de otra niña que tiene una contusión, pero con compromiso del capuchón de clítoris, hay gran edema y una excoriación en esta zona. Esa es otra niña con una lesión, con una solución de continuidad del labio menor y un sangrado. Este sería un traumatismo ya moderado, donde vamos a ver un tipo de lesión donde hay un compromiso de periné, que ven la zona vaginal, muscular y perianal. Siempre hay que investigar posibilidad de abuso. O cómo fue el trauma, qué no fue el trauma, si hubo otras personas que visualizaron, ver otras lesiones. ¿Cómo podemos diferenciar si esto fue una contusión por un golpe o por un abuso sexual? Si retrocedemos a la imagen anterior, vamos a ver que todos los traumas, vamos a ver zonas de equimosis cuando hay una contusión. A diferencia de un abuso, en la imagen que voy a poner aquí, si ustedes ven, no hay alrededor ninguna zona de equimosis. Lo que vamos a ver, sí es equimosis, pero son en la zona venial y un desgarro, y también un compromiso del desgarro perineal. Esta niña, por ejemplo, la mamá decía que se había caído, y no fue una caída, sino fue un abuso sexual. Había lesiones también vaginales, por eso en ese caso tiene que entrar a sala. Esa es otra niña con una lesión que ven acá, con una abrasión en el capuchón de clítoris, el gran edema, está depulido, no hay zonas de piel en esa zona. Este es un traumatismo severo, donde vamos a ver acá una niña que fue atropellada, donde hay un compromiso de tipo, ¿no?, en abdomen, en la vulva, en los genitales, la zona anal, compromiso urinario, rectal, y entonces aquí es un manejo multidisciplinario, ¿no? Y a veces no solo una cirugía, sino múltiples cirugías para contener y tratar, hacer el diagnóstico, digamos, definitivo del traumatismo genital. A veces las niñas pueden ser atropelladas, pueden ser aplastadas, puede haber lesiones por cizallamiento y compromisos vasculares. Este es otro caso de una niña que también fue atropellada y arrastrada, tiene una gran solución de continuidad con pérdida de piel y a veces van con fracturas de pelvis. Este es un caso de una niña que tuvo un caso de empalamiento, ¿no? También hay casos en los cuales las niñas son víctimas de maltrato infantil, entonces son atacadas con objetos. ¿Cómo diferenciamos si una lesión venial es por traumatismo o por abuso sexual? Entonces acá hay una pequeña
imagen donde vamos a ver, este es un desgarro que puede ser parcial o puede ser completo. Si ven, es una forma de V, a diferencia de una escotadura que es congénita, que es en forma de U y es regular. Entonces, cuando hacemos un examen físico, siempre debemos describir todo, las lesiones, cómo es la mucosa, cómo es el himen, y con el hisopo nos ayuda a ver, por ejemplo, acá hay un desgarro en hora 6, que es el desgarro, digamos, la hora más frecuente cuando hay un traumatismo por penetración. Este es otro caso, esta es una niña, que esta niña, si ven, sí hay, para la diferencia entre un abuso, gran zona de quimosis alrededor, es una gran contusión con compromiso de periné, himen y vagina, ¿no? Esta es otra niña adolescente que con un skateboard o patineta se golpeó, ven acá con una lesión, se forma un gran hematoma y hay gran dolor y también puede llevar a la anemia a las niñas, por lo cual la niña es sometida a sala y se le coloca a veces la sonda Foley y el tren Penrose. Hay que hacer puntos separados, puntos con Vicryl o con mononylon. Entonces aquí vemos el gran hematoma, tiene su tren, su Foley. Este es otro caso. Como dijimos, en el año 2024 hemos tenido muchos casos de traumatismo, ¿no? Y estos son adolescentes. Esta niña ingresó en la noche y en el paso de las horas al día siguiente, nada más, miren el gran hematoma cómo evolucionó. Tuvo que ser transfundida y operada esta niña. Entonces, dentro de las cirugías que nosotros hacemos, tenemos la perineumografía, la colpoperineumografía, la colpoperineoplastía, la himenorrafía, la depredación del hematoma, la cura quirúrgica y la laparotomía exploratoria en algunos casos. Entonces, esta es otra niña con un hematoma en el cual se puso su drenaje y esto se hace con puntos separados, ¿no? Siempre con una pequeña incisión y darle antibiótico. Entonces, el manejo puede ser conservador, puede ser un manejo en sala, de acuerdo al tipo de traumatismo, y tenemos exámenes complementarios como la ecografía pélvica, la resonancia, el hemograma, perfil de coagulación y el prequirúrgico cuando lo necesitamos. Usamos analgesia, usamos a veces cuando hay escoriaciones tratamiento de cremas tópicas con antibiótico y medios físicos. Dentro de los tratamientos antibióticos vamos a tener, si hay compromiso en la piel, usamos la dicloxacilina de acuerdo al kilo de peso, 50 por kilo de peso. Si hay compromiso de la mucosa, ya usamos cefalexina hasta 100 por kilo día, dividido en 3 o 4 tomas. Y si hay compromiso de la mucosa rectal o vesical, ya utilizamos la clindamicina o la microcina. También podemos usar metronidazol y ciprofloxacina. Estas, tratamientos cuando se afectan determinadas zonas. Es importante también tener en cuenta cuando hay abuso sexual o traumatismo penetrante, los desgarros de fondo de saco. A veces las adolescentes también cuando inician su primera relación sexual pueden venir con desgarros en el fondo de saco vaginal. Es importante hacer un seguimiento. El seguimiento con reposo, el uso de antiinflamatorios, los baños de asiento, el uso a veces de lidocaína cuando hay mucho dolor, porque el paciente a veces tiene dificultad para miccionar, y en menores prepuberales se ha visto en algunos estudios que cuando hay lesiones vaginales, estas pueden mejorar con el uso de estrógenos tópicos. ¿Cómo evoluciona, cómo se recupera una lesión genital que no es invenial? Si hay abrasiones, 3 días, si hay un edema, 5 días, si hay una equimosis de 2 a 18 días, y si hay un hematoma que se puede variar, si es en los labios, ¿no? De 2 a 4 semanas, puede ir, algunas veces más tiempo cuando hay un drenaje quirúrgico. Si hay petequias 24 horas, si hay una lesión prepuberal en una niña, 30 días, si hay una lesión puberal hasta 24 días, y cuando hay formación de nuevos vasos puede durar 2 días, y cuando queremos ver la cicatrización hasta dentro de 30. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial a tener también en cuenta en los traumatismos genitales? Tenemos las lesiones, por ejemplo, acá hay tumorales como el rhabdomyosarcomas, que se presenta en la vagina. Tenemos malformaciones congénitas como las malformaciones arteriovenosas, hemangiomas mixtos, y las lesiones de infecciones vulvovaginales, como por ejemplo las infecciones que producen sangrados, la genitorragia en niñas prepubres, asociadas a la bacteria Shigella flexneri, que es la más frecuente, donde vamos a encontrar lesiones
microulceraciones, sangrado y hasta irregularidades seminales, y muchas veces son confundidas como abuso sexual, o la mamá, como la ve sangrando, piensa que a su niña le ha producido un abuso. Las lesiones dermatológicas también van a producir a veces úlceras y sangrados, y hay que tenerlas en cuenta. Y las enfermedades sistémicas también. Por ejemplo, aquí en esta imagen vamos a ver un prolapso uretral, en la cual muchas veces sale una tumoración rojiza y el paciente tiene un sangrado agudo. Hay que ver que el manejo siempre va a ser un manejo integral. No solo es el manejo médico, sino el manejo con apoyo psicológico, emocional, una intervención temprana, terapias eficaces y un grupo de apoyo, porque puede haber un estrés postraumático, ya sea un traumatismo accidental o por abuso sexual. Hay que tener en cuenta las consecuencias tanto físicas, efectos en la calidad de vida, impactos emocionales, y también lo importante es la prevención. ¿Cómo prevenimos? Con la educación, con el respeto a los derechos de las niñas, con programas y políticas de salud, con la concientización a nivel comunitario, evitando juegos peligrosos, supervisados en las escuelas, y con una comunicación abierta para que haya una, digamos, comunicación fluida con la adolescente para evitar también casos de abuso sexual. Bueno, gracias. He tratado de cumplir y seguir el tiempo para que pueda haber posibilidades de preguntas. Gracias. Muchas gracias por respetar el tiempo. Exacto, muy bien. Y vamos a pasar, después hacemos las preguntas al final, ¿te parece? Sí, vamos a pasar al doctor, darle la bienvenida al doctor Corimaña, a Jorge. El doctor Jorge Corimaña Paredes va a tocar el tema malformaciones útero-vaginales en niñas y adolescentes. El doctor Jorge Corimaña es especialista en ginecobstetricia de la Universidad Mayor de San Marcos, jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Nacional del Niño. Es past presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia, Sofía, Perú, y past secretario de la Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia, ALOGI. Es miembro asociado de SPOG y es International Fellow de Pediatría y Adolescencia, es IFEPAC. ¿Ya? Le damos la bienvenida al doctor Corimaña con su ponencia Malformaciones útero-vaginales. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, Nereida, gracias por la invitación. En primer lugar al presidente, doctor Enrique Guevara, y a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, mi sociedad, como miembro asociado. Y el día de hoy vamos a tratar un tema en este tiempo corto, de lo que son las malformaciones útero-vaginales en niñas y adolescentes. ¿No se ve en pantalla? Sí, doctor, le damos en la copita y ya se estaba viendo al 100%, ya, ahí está. Muy bien, entonces vamos a empezar. Ya me presentaron. En primer lugar, tengo que decir que no tengo ningún conflicto de interés, como se acostumbra en estas presentaciones, y vamos a lo neto, ¿no? Al tema. Cuando hablamos de malformaciones útero-vaginales, estamos hablando no de otra cosa que no son las anomalías del conducto de Müller, ya que el útero y la vagina, como ustedes saben, derivan del conducto de Müller. En realidad, el útero totalmente y la vagina, una parte, pero la otra parte que depende del centro genital, como que tiene su propia patología, que no tiene mucho que ver con el resto del útero. Cuando hablamos de malformaciones útero-vaginales, estamos hablando del sistema útero-vaginal, que es muy importante para diferentes temas, en el caso de la ginecología infantil, para temas que tienen que ver con la menstruación, y para el caso de los ginecólogos generales para el tema de la fertilidad. Entonces, las anomalías de los conductos de Müller, ¿qué tan frecuentes son? Son más frecuentes de lo que se pensaba. Se dice que el 6.7% de la población general tiene una anomalía. En pacientes con infertilidad se reconoce que un 7.3% de las mujeres que consultan por este problema en el fondo tienen también, de repente, otros factores, pero un factor que tiene que ver con la malformación útero-vaginales. Y cuando analizamos a las mujeres que tienen abortos recurrentes, hasta el 16.7% pueden tener unas anomalías del conducto de Müller. En realidad, las anomalías del conducto de Müller son muchas, no es una sola. Son variables, son diferentes, cada una con su característica peculiar. Por lo tanto, este capítulo, este tema de hoy es un capítulo en realidad, ¿no? Cada tema es
y vamos a tocar, digamos, pinceladas de cada uno de ellos, lo más importante que tenemos que saber cuando hacemos un análisis de qué malformación nos estamos llevando, estamos presentando. En algunos casos van a ver ustedes, por ejemplo, que el útero septado, por ejemplo, ¿no? es una malformación uterina que se ve mucho en las pacientes que tienen problemas de fertilidad. En el caso del útero arcuato, se ve en las pacientes con aborto habitual. Pero estos dos úteros septado arcuato son úteros que tienen malformaciones que, como estaban viendo ustedes, van a tener una repercusión más tardía, cuando la paciente ya quiera tener un bebé o quiera embarazarse. No va a ser así cuando esta paciente esté entrando, por ejemplo, en la pubertad, entonces esté en la infancia, como otras malformaciones que sí pueden verse en el campo de lo que es la ginecología pediátrica y de la adolescencia. Entonces, estos son uno de los más frecuentes porque son los que más se reportan, ya que son patologías que los ginecólogos generales ven en la consulta de pacientes con estas alteraciones en su fertilidad o con aborto. Entonces, recordemos cómo es que se origina este tema de las malformaciones uterovaginales. Más o menos, todo esto tiene que ver con la diferenciación de los conductos llamados de Müller, los llamados manías müllerianas, ¿no? Entonces, estos conductos de Müller tienen una influencia importante de una hormona que es la hormona antimülleriana, también muy conocida actualmente, la que va a hacer de que, como esta hormona antimülleriana más bien es fabricada por las células de Sertoli, que son las testículas masculinas, esta hormona, al no estar en condiciones en ese momento, va a dar lugar a que se diferencie el embrión hacia el lado femenino, o sea que persiste el lado femenino. Y los conductos de Müller son los que van a prevalecer por los otros conductos y va a formar entonces lo que es el útero, las trompas y el útero superior de la vagina. Y en la parte genital externa también, la cloaca, el seno genital, que son los órganos primordiales en el embrión, se supone que con la dihidroepiandrosterona y la testosterona se van a diferenciar en genitales masculinos. Al no existir estos, van a la parte de la feminización, o sea, digamos, el embrión tiende a ser femenino. Las hormonas fabricadas por el testículo, ya sea la antimülleriana o la testosterona y la hidrotestosterona, van a hacer que se masculinice este embrión. No ocurre así, y entonces la hormona antimülleriana se va a encargar pues, de que involucione los conductos de Müller. Lo importante de este tema, en realidad no para el presente, pero sí para tener en cuenta, es que tanto la acción de la testosterona como la hormona antimülleriana está limitada en tiempo y espacio. En tiempo porque es el momento en que estoy mencionando en que va a haber un cambio, en que si no se presenta, se va a diferenciar hacia ese lado. Pero si se presentara, también va a provocar las malformaciones debido a la regresión de estos o en el caso de otras patologías, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. Hay casos en que la paciente ha desarrollado del lado derecho estas hormonas que han hecho que regresione un lado y el otro se desarrolla hacia el lado femenino, ¿no? Entonces, está limitada, por eso dice, en tiempo y espacio. Hay pacientes que han desarrollado solamente, y por eso que también tiene que ver eso con la presentación de algunos casos de que regresiona un lado del Müller y el otro no. Y tenemos pues una patología muy conocida que es el unicornio. Y también hay mucho que ver con la receptividad tisular, que está presente solo durante algunos días de desarrollo embrionario. La acción de estas hormonas puede ser autocrina y paracrina y su efecto es homolateral. De cada gónada es que se origina la recepción de las hormonas para provocar estas alteraciones. Entonces, cuando hablamos de la etiopatogenia de estas malformaciones, recordemos que las estructuras müllerianas son bilaterales y alrededor de la semana 9 de embarazo permanecen abiertas y separadas en el segmento más sano hasta formar las trompas de falopio. Las trompas de falopio vienen a ser pues una expresión muy conocida, muy exacta de lo que son los conductos de Müller. Y más abajo está el segmento que va a formar el útero y también los 2/3 superiores de la vagina. Es importante reconocer que el útero y los 2/3 superiores de la vagina tienen un mismo origen de este conducto de Müller que permanece separado hasta un cierto momento y después hay una unión. Después de la fusión, obviamente va a haber un septum entre los dos conductos que se va a reabsorber para conformar el conducto uterovaginal, que es lo que lo vamos a ver ya cuando la niña nace y en la vida. Más o menos en la semana 2 de embarazo, el útero toma su forma normal y su desarrollo se completa en la semana 22. Para el desarrollo de la vagina, más bien es necesario que este conducto que se ha fusionado y que tiene un conducto, esta estructura que se ha fusionado y tiene un conducto interno, vaya a fusionarse con otra estructura que tiene una
cavidad, que es el cédulo genital, que da al exterior. Ese se va a fusionar con este y va a formar pues el resto de la vagina. Se va a dar origen a un tubérculo llamado de Brunner y se induce la placa vaginal, cuya canalización se completa, miren, a las 20 semanas. De tal manera que hasta esta época, hasta este momento, si todo se va bien, vamos a tener la vagina, el útero y todo normal, con la salida hacia afuera y todo eso. Sin embargo, cuando hay alteraciones, probablemente a partir de este tiempo, un poquito más adelante, se vean ya las repercusiones en el feto. Desde la etapa fetal podría haber un hidrocolpos o hidrometrocolpos por una obstrucción. Ahora, respecto a los epitelios, es importante saber que muchos de los epitelios vaginales y uterinos se van a correlacionar porque son del mismo origen. Por ejemplo, los 4 quintos más superiores de la vagina son de origen mulleriano y el quinto inferior procede del cédulo genital. Pero el epitelio del tercio superior de la vagina se origina en el primer útero vaginal y 2 tercios más abajo del cédulo genital. Y el himen, miren, el himen es una membrana endodérmica residual. O sea, más o menos hay una diferencia histológica entre estas 3 partes de la vagina y la salida. Y alguna cosa importante que tiene que tener en cuenta, que los ovarios, o sea, las gónadas, son independientes del desarrollo del canal útero-vagina. Por lo tanto, puede no haber útero, pero siempre tiene que haber ovarios. O cuando hay patología ovárica no tiene nada que ver con el útero, excepto que es una hipoplasia por falta de hormonal. Pero el útero y el canal vaginal y todo esto es independiente. Puede haber malformaciones de diferentes tipos en los conductos y los ovarios están como si nada en su lugar sin ningún problema. Y lo que sí tiene relación con alteraciones del tracto útero-vaginal es los elementos del tracto urinario, comenzando por el riñón. Muchas anomalías útero-vaginales tienen una relación con alteraciones renales, con agenesias unilaterales. Y desde el punto de vista de la genética se asocia con 2 genes, que es el OXA13 y el OXA10. Un poco más para profundizar los temas, importante saber que sí, las malformaciones genitales útero-vaginales tienen un componente genético. Por lo tanto, por ahí también hay una línea de investigación. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos en cuanto a la clasificación de la Asociación de Fertilidad, la Sociedad de Fertilidad Americana y las otras entidades europeas, ¿no? En realidad, pues son una serie de códigos que es bueno memorizar, pero lo importante es a lo que se refieren y cómo están estas dos desarrolladas. Obviamente, casi todas las alteraciones uterinas vamos a tener que descubrirlas con ayuda de las imágenes, ya sea la ecografía, que viene a ser un tema importante en el manejo de estas pacientes, o también de la resonancia magnética o de la tomografía, eso que es necesario. Entonces, la clase 1 es un síndrome muy conocido, uno de los más frecuentes, digamos así, que vemos en las pacientes y que se descubre justamente en la edad de la adolescencia. ¿Y por qué? Porque justamente es aquella paciente que viene al consultorio con la mamá, que ya desarrolló sus mamas, que ya tiene el vello púbico, que tiene la forma de mujercita, pero no menstrua. Entonces, un problema, claro, podría decir una puerta embarazada, pero si hay desarrollo hormonal, tiene pechos de M5, estadio 5 de Tanner y todo lo demás, entonces hay algo raro. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente investigamos por qué no menstrua esta niña, y una de las causas que pueden darse es la falta de útero, la hipoplasia del útero y de la vagina. Este complejo, conocido también como la regresión mulleriana, se llama síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, y más conocido como síndrome de Rokitansky, nada más, como no somos expertos en abreviar, o algunos en otra literatura alemán, el síndrome MRKH, ¿no? o RKMH, es variable, pero que el síndrome de Rokitansky viene a ser la falta de útero y de vagina, pero tiene sus variables. En realidad, el Rokitansky es la falla del desarrollo total del desarrollo mulleriano, la falta total, y es el diagnóstico que dice en la paciente como amenorrea primaria. Obviamente no menstrua, la paciente no tiene útero, y aparentemente cuando le hace un examen genital no hay vagina aparente o es un rezago de vagina que correspondería pues al cédulo genital y su máximo desarrollo, que será 1 o 2 centímetros de vagina. En este caso, la función ovárica, como dije, es normal. Caracteres sexuales secundarios son normales. Crece normal la niña. Nadie se da cuenta que le falta la vagina. Solamente no menstrua y ese es el único problema. Pero también recordemos porque muchas adolescentes en la etapa primaria de su edad ginecológica no menstruan. Entonces no podemos decir de que ya de repente ya todas las que no menstruan. No, hay que ver, hay que analizar y hay que investigar. Y esta está asociada a malformaciones renales y esqueléticas, habiendo lo que se llama la variable Rokitansky. Aquí más común es aquel que solamente tiene problemas de la falta de útero y vagina,
y hay otros que son los combinados, como enfermedades renales, como agenesia renal, o esqueléticas con problemas en la columna cervical, lo que llaman el MURX, ¿no? Es una sigla que se conoce como asociadas al Rokitansky. Y la incidencia más o menos, uno de 5.000 en neonato femenino. Como dije, es una de las cosas más frecuentes que hay. El síndrome de Rokitansky, obviamente acá el problema no es tanto hormonal, solamente que no hay menstruación, pero definitivamente si es una paciente que no tiene útero, va a tener problemas de fertilidad porque va a poder embarazarse, a menos que recurra al útero subrogado, que también llena otros países lo que es trasplante uterino, para poder ayudar a estas pacientes a concebir o tener familia, porque óvulos tienen, pero tienen novia. Nosotros lo que hacemos con esas pacientes ya casi casado a la mayoría de edad es ofrecerles la neovagina, que puede darse diferentes tipos, es otro tema, neovagina, puede ser dilatación, puede ser uso de, digamos, autoinjertos del colon, ya sean sigmoides o de ilion, peritoneos, una serie, y luego se puede hacer un canal de restero con piel, es decir, una serie de pautas para lo que es la neovagina en pacientes de este tipo. ¿Para qué es eso? Para la actividad sexual. Para la actividad sexual. Puede haber dilataciones, como le digo, un poquito muy molestosas, que es la famosa bicicleta de Frank, y otras formas de dilatar la vagina, pero en nuestro caso lo que hacemos normalmente es ofrecer una cirugía laparoscópica de una neovagina con sigmoides con el equipo de cirugía. Acá tenemos un caso que la paciente se puede diagnosticar por ecografía, por ecografía, y si hay muchas dudas, ya se hace una laparoscopia diagnóstica, que en el tema de malformaciones congénitas, en ginecología pediátrica no es una cosa de los pelos, se hace la laparoscopia diagnóstica para muchas enfermedades, confirmar in situ, y también verificar, porque algunos Rokitansky pueden tener unos rezagos de útero, a veces funcionantes y a veces no funcionantes, que pueden encontrarse y que ameritan que se retiren, porque como ustedes saben, muchos órganos que no funcionan o están mal pueden causar dolor si se llena de hematometra, se llena de hematometra, o hace un efecto de masa, etc. Entonces se hace una laparoscopia diagnóstica. Acá vemos prácticamente en el espacio recto y vesical, no hay más que esta bandita de tejido, no hay útero. El otro, el de clase 1 también, pero que tiene otra variable en la sociedad europea, es la atresia cervical. Y acá también tengo que decir que se puede hablar de atresia cervical y de agenesia cervical. Como dicen los expertos, la agenesia cervical no se opera, ¿no? Es imposible operar. Saca el útero, no se pierde porque no hay cuello. Pero hay casos en que es atresia, hay un exposo de cervix que se puede canalizar y se puede hacer una anastomosis con la vagina. Tiene sus complicaciones, pero en algunos casos que se han hecho, como este caso, por ejemplo, una paciente ya había pasado la vida de adolescencia, de otro hospital, paciente con el útero, pero sin cervix. Entonces, ¿qué hace? Hace una hematometra. Tiene vagina, pero no llega pues, a empalmarse con el útero porque no hay cervix. En estos casos, la solución es una anastomosis, y ya si no se puede o no hay solución, puede haber la posibilidad de hacer histerectomía. Sobre todo porque esto causa dolor, este hematometra causa dolor, caso de endometriosis, ¿no? Se le puede suprimir a la paciente la menstruación para que espere una cirugía mucho mejor, claro, con anticonceptivos continuos, pero de todas maneras eso ya es parte del tratamiento de la terapéutica, pero una atresia cervical sin solución es posible hacerlo, pero una agenesia es imposible. El otro caso, el otro tema, es la clasificación de la clase 2, los llamados úteros unicornes. Como hemos dicho, el útero unicornio se origina pues por la eliminación, falta de desarrollo de uno de los Müller, ¿no? Porque de repente en ese lado si hubo una acción de la hormona tiroidiana, se atrofió. Entonces, ¿qué tenemos? Un útero de un solo cuerno, no tiene trompa, no tiene, varios está por ahí, pero la trompa no hay, y hay un útero y un cuerpo con su cuello. Pero hay variantes de este unicornio. El único es el que es el normal, pero también hay otro que puede tener un útero, cuerno, dicen un cuerno rudimental, no sé si en realidad es otro útero, ¿no? Puede ser un útero sin cavidad, ese podría llamarse un cuerno, en realidad es un útero que no ha desarrollado el endometrio. Pero en la cuantificación U4A es el otro cuerno cavitado, comunicante o no comunicante, o sea, el otro cuerno, el otro útero sí tiene cavidad, puede ser que se comunique con el útero normal o puede ser que no se comunique. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estos gráficos, acuérdense bien de este. En primer lugar está el unicornio, que solamente desarrolló un Müller y el otro no existe, por eso es que no hay trompa, ¿correcto? Ya, esta es la genesia de un hemiútero, del otro. Este tiene su uterito, pero no tiene endometrio, no tiene cavidad, ¿no? Es como si fuera un... Ni este nos va a dar problemas a una paciente adolescente que empieza su menstruación. Y probablemente tampoco dé problemas en el tema de la fertilidad, porque se puede embarazar tranquilamente, pensé que tiene su cachito aquí.
tenemos el útero unicornio con un útero. Acá ustedes van a ver que el útero normal es grande y el útero es chiquito. Ya, este útero grande en realidad es, en la práctica este es más chiquito porque está lleno de hematocolpos, hematometra, perdón. Entonces este tiene un endometrio funcionante y se va a llenar de hematometra y no va a salir. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con esta menstruación? Va al abdomen, a la cavidad y va a ser endometriosis. Cólico cada vez más fuerte, más dolor. Y este de acá sí no hay problema, ¿no? Pues, tranquilo, no hay problema, pasa la adolescencia sin problemas, llega a la parte adulta y ahí vamos a ver lo que pasa. En su caso, por ejemplo, ahí vemos usted que hace ecografía a una paciente tranquilamente, si tienes uterino normal, si no te das cuenta, piensas que es normal. Pero si haces un barrido más, encuentras otro acá. Y vean ustedes acá la pared uterina, gruesa, y entonces acá está el el paciente que, como viene con dolor cólico, o la regla, la famosa dismenorrea, pero cada vez es más fuerte, más intensa, porque esto se va dando más. Entonces, esta paciente, ¿qué cosa tiene? Un cuerno rudimentario, no comunicante, en realidad tiene otro útero funcionante, y hay que retirárselo. No podemos dejar ese cuerno ahí, con ese no podemos abrirle un huequito tampoco, porque la regla pasaría. Entonces, acá ustedes por ejemplo esta foto de acá, y ven este útero gordito, ¿no? Dice que bonito ese es el útero. Por ahí hay otro más chiquitito, que no se ve ahorita, que lo está acá al costado. Y entonces uno dice, este es el enfermo, voy a sacar el chiquito y dejo este. ¡No! Hacemos una punción del útero grande y ese es el que está, ese es el cuerno. Entonces sale el hematometra de este útero grande porque está extendido. El otro útero que está pequeño es el normal. No se olviden, no vayan a sacar este útero sano y dejarla que está obstruido. Entonces esta técnica de aspirar el hematometra nos sirve mucho para reconocer este tipo de estructuras, cuál es el útero que debe ser estipulado. Una operación conocida como hemihisterectomía, que es una histerectomía, que no hay cuello, no vamos a llegar a la parte del segmento, digamos de la supra cervical, y vamos a retirar se dice que a la forma de un mioma, ¿no? Una miomectomía. Se preserva el anexo y los varios no pueden tocarlo, va a quedar el anexo sueltito, ya de repente algún momento que se funcione del otro lado, no hay ningún problema, no va a tener ningún problema. Y no es bueno tampoco estar intentando de coserlo al otro lado, no se deja y no manda trompita con su anexo y queda bien. Y el otro comunicante, ¿qué problema va a tener? En la adolescencia ninguno, como dije, pero ¿qué va a pasar más adelante? Esa paciente puede embarazarse. Y puede ser que el embarazo se vaya al cuerpo o al útero que está comunicándose con el otro útero, pero que no tiene la capacidad del otro útero. Por lo tanto, esta paciente con un cuerno comunicante puede tener un embarazo y una rotura del cuerno en el momento que el feto llegue más o menos a las 12 semanas. O sea, a diferencia de un ectópico que se rompe más temprano, este cornoal, este embarazo del cuerno uterino, se rompe más o menos cuando ya el feto está pues, con esa forma. Y esto es una emergencia porque se rompe la emergencia, la paciente llega chocada y tiene que entrar rápidamente a que esto también debe ser retirar el cuerno para que no vuelva a pasar y tratar de que este uterito sano quede bien. La misma cirugía, pero acá pues ya está roto, ¿no? Ahora, si tuviéramos una paciente con un cuerno comunicante que se detecta, se le puede ofrecer la cirugía antes de que pase esto. ¿No? Se le ofrece, no le decimos que vamos a indicar, que va a operar, se puede decir o no. Esto tampoco es tan frecuente que pase a todas las que tienen cuerno comunicante. Pero se le puede ofrecer esa cirugía a las pacientes adolescentes que tienen esta malformación. Clase 3, el útero de Delfo. Ya estamos viendo que los úteros bicornes, el unicornio hemos visto, ¿no es cierto? El útero de Delfo, se me acaba el tiempo, ojalá que no. Ya. El útero de Delfo, vamos a ver dos. El doble útero, doble cervix, doble vagina. Es el útero de Delfo completo, ¿no? Son dos úteros, cada uno con su trompa. Y el otro es el doble útero, doble cervix, pero la vagina no está doble, sino está una cerrada. Y es el síndrome de Harling-Werner-Bunderlin. ¿Por qué lo digo? Porque es frecuente que existe este síndrome que confunde a todo el mundo. La paciente viene como si fuera una apendicitis, viene por frente y al final es un... ¿Por qué? Porque es una paciente que está menstruando, porque el otro lado está normal, pero el otro lado está obstruido. Entonces, acá, por ejemplo, vemos unos dibujitos del néter, cervix doble, útero doble, parcial, acá, la vaginal. Y, bueno, acá también hay un dibujo de David que vamos a ver luego, y esta es la famosa ausencia de vagina y de útero. Y bueno, el útero de Delfo, ¿los criterios cuáles son? Doble útero, doble cervix y doble vagina, o puede ser también una sola vagina. ¿No? O doble útero. A veces hay un tabique, y a veces una sola. ¿No? Y esto lo podemos ver asociado, por ejemplo, a la
rektales, ¿no? Esto se puede asociar a malformaciones rektales. Si los cirujanos entran y dicen que es todo cuellito, ¿no? Están viendo esto. No, porque no hay que tocarlo. Esto va a funcionar normal para la restauración. Puede ser que tenga problemas para la fertilidad, pero hay también pacientes reportados, y se han reportado pacientes que han embarazado de los dos úteros, de dos mellizos, de cada uno en un útero. Es raro, pero se da. Y entonces acá, ¿qué ha pasado? Los úteros no se han fusionado, se han quedado separados. ¿No? Esa es la explicación. Se quedaron separados. Faltaron algunos factores ahí enzimáticos que van a hacer, tenemos el útero separado, pero acá están las otras que se parecen. El bicorne, por ejemplo, que es un útero con un solo septum acá, largo. En realidad son dos úteros, o no solamente esa forma de septum. Porque el verdadero septum sería este. Este es el septado, este es el subseptado, y este es el bicornis unicolis, o recordemos un solo cuello. Acá hay dos cuellos. ¿No? Son las variables que tenemos que diferenciar cuando hacemos ecografía, cuando hacemos resonancia, cuando hacemos un examen bajo anestesia. Y este es el de Nantes, ¿no? El unicornio chiquitito. Muy bien, ¿y qué es el síndrome de Harling-Werner-Wunderlich o VIRA? Es un útero de Delfo con tabique unilateral, vaginal, y ojo, esto coincide con una genesia renal lateral. Acá arriba no hay riñón, acá sí. Por eso cuando saquemos, si mira a hacer una histerectomía de este lado, no tenga miedo al uréter, porque no hay uréter. Saque nomás. Menstruación, dolor cíclico cada vez en incremento, abdomen agudo, endometriosis por reflujo, obviamente. Si esto se llena, va para adelante, para adentro. ¿Y entonces esta paciente qué hace? Ha habido casos, ¿no? Se llena, va llenando, va haciendo endometrioma, de toma sea 125, sale 1500, ¿no? Cree que es un cáncer, que ha habido casos, ¿no? Y al final era esto, ¿no? También que se va cortando este pedacito. Y está. Acá tengo una resonancia, un poco menos clara. Se va presentando el dermatopolvos. Y esto es importante que fijen en su cabecita, miren acá, esta estrechez de acá. Esto se llama el signo del fiordo, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque esto nos dice que acá está el cuello. Y esto es vagina y esto es útero. ¿Ya? No vayan a creer que no hay cuello. No, si el cuello está acá, está dilatado. Y esta es la vagina, esta es la obstrucción. Hematocolpos, hematometra, el signo del fiordo. El fiordo es, ustedes saben, en Noruega hay unas islas y hay un canalcito entre isla y isla. Hacia el mar, ese estrecho, es parecido a esto, es el signo del fiordo. No es que hay un señor que se llama fiordo, es el fiordo de los noruegos. Muy bien, sigamos acá, útero bicorne. Ya esto lo hemos hablado acá, por ejemplo, esta paciente entró por otra razón a sana, no es que le hemos operado para ver el útero bicorne. Dos cuernos separados, un solo cuello. Dos úteros separados, un solo cuello. El bicorne, como dice, tiene criterios morfológicos, hay medidas que hacer del ostium al otro ostium, tiene que haber una distancia interostial menor a 0.5, tiene que ser este pedacito de acá, y entonces tenemos algunos criterios para detectar esto. Estos úteros no dan problemas a nosotros los mesentólogos, más se ve tema de fertilidad. El tiempo del arcuato es otro tema también, tiene sus criterios morfométricos, hay que memorizarlos. La distancia debe ser mayor o igual a 1, la flecha roja es la distancia de la línea interostial y la interfaz epipetral. ¿No? La flecha blanca está de acá para acá, 0.5, la flecha roja, 1 centímetro. Esto se hace porque en algunos casos estas pacientes van a tener abortos a repetición matricas, es una metroplastía, le llaman, con diferentes autores. Es el septado, que se puede resolver por histeroscopía, también tiene sus medidas, ¿no? La flechita roja está más de menos de 1.5 centímetros y la blanca es menos de 0.5 centímetros. Entonces acá ha habido un problema pues de la absorción de este septum, ¿no? Para que se pueda verdadero. Eran dos, se pegaron, pero se devolvió salido. Como digo, se resuelve por histeroscopía. Este útero en T por uso de diripistrón ya no lo veo mucho porque obviamente ese medicamento ya no se usa mucho, no sé por qué todavía la sociedad americana sigue todavía teniéndolo ahí, no está frecuente, ya no se dicen cosas. Y el tema más largo es el tabique transvaginal transverso. Voy a hacer rápido, porque esta es la patología obstructiva más frecuente de la vagina, los llamados desorden de la función vertical, que son el tabique vaginal transverso, el límite y ahí vamos a ir. Vamos al tabique vaginal transverso, sobre todo la falla de la canalización. ¿Se acuerdan que vimos que faltado? La canalización entre el seno urogenital y el conducto útero-vaginal. Puede
puede ser completo o incompleto. Imagínate, hay transverso que tiene un poquito chiquitito porque nuestro paciente no se da cuenta que tiene eso. Se ve recién cuando va a la luz y no sale el bebé, ¿no? Porque también es parcial. Pero cuando es completo no sale la regla y sí viene con hematocolpos, hematometra y viene a tenerse acá de la ginecológica. Se le encuentra en la parte media de la vagina generalmente, pero puede ser muy alto o puede ser muy abajo. Más proximal al cuello, sé que sea más probable también incompleto, y cuanto más distal es más probable que sea completo. Es más frecuente en el superior y medio, determina el tamaño de la vagina por medio del examen, se puede hacer ecografía o resonancia magnética, se puede de todas maneras ver si hay asociación con otras anormalidades. Acá tenemos algunas clasificaciones, clase 1 transverso, longitudinal que está con algún tipo de oficio. Hay longitudinal que no da problemas, excepto para el coito, ¿no? Cuando tiene un longitudinal es uno que está en medio, también que separa en dos vaginas, ¿no? Rara vez hace obstrucción, excepto cuando está en el Wunderlich, también puede ser obstructivo generalmente. Y la estenosis iatrogénica, que es cuando, por ejemplo, el día de hoy hemos hecho una vaginocomia, una paciente que tuvo un sarcoma antroide, cáncer, la han irradiado, la han dado quimioterapia, la vagina está estenótica, está iatrogénico, y está haciendo un protocolo hematometra como si fuera un tabique, pero en realidad es una estenosis adquirida por la quimioterapia. La incidencia es 1 en 2100 y hasta 1 en 71.000. A veces se ve con frecuencia, a veces no. Vean ustedes acá el hematocolpos, acá está el útero, el hematometra y el signo del fiordo acá. ¿Ya? La etiología desconocida, se puede transmisión autosómica, etc. Hay tabiques que son gruesos, hay tabiques que son delgados, ¿no? En realidad hay que tener bien en cuenta esto cuando veamos un hematocolpos, la distancia hasta la parte de afuera, con un examen con la ayuda de un isótopo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, normalmente nos guiamos por la parte ecográfica y hacemos un examen bajo anestesia, hacemos una vaginoscopía para ver la distancia entre el hematocolpos y el lugar donde vamos a hacer la rehabilitación. A veces se necesita hacer un abordaje abdominoperineal. En los neonatos, bueno, en los fetos, no se ve, en los neonatos podemos encontrar el mucocolpos o hidrometocolpos. ¿Qué cosa es? El feto, por las hormonas maternas, va a producir un moco espeso, ¿no? Y este moco se llena en la vagina con el tabique perforada. Hace un efecto de masa, es tan grave que podría causar obstrucción de la vía urinaria y a veces dificultad respiratoria. Y muchas veces se inflama la mucosa de la vagina, a pesar que lo drena, sigue llenando el tiempo. Hay que considerar siempre la posibilidad de diagnóstico como tumor abdominal con contenido líquido en la ecografía y pensar que puede ser un neonato. Este más o menos se dibuja un tabique, ya que está el hematocolpos, y se forma el hematometra. El diagnóstico por ecografía, se puede usar resonancia también. El tratamiento es la resección y la anatomía terminal si lo tenemos abordando fácilmente de la parte baja. Se moviliza la mucosa y después se utiliza un molde vaginal un tutor por 10 semanas, duro para que no se cierre, porque si no es algo blando se va a aplastar y las estenosar. Cuando es un alto, grueso, se puede arreglar la paratomía y también cuando hay astresia, cuando hay una parte que no hay. Si el hematocolpos está bien alto y también que de abajo está bien lejos, mejor hacer. Siempre usar molde, lo que llaman ahora tutor, lo llaman stent vaginal, llaman, ¿no? Es una novedad. También se puede usar un injerto ahí de colon o protegidos. El tratamiento de la coloredad, en la neonata no se va a hacer la cirugía de la vaginoplastia, se va a hacer solo el drenaje, porque eso tiene sus días de se limita y desaparece la secreción. Y en la adolescencia se hace la cirugía reconstructiva, la plastilla y dependiendo cómo está la extensión del septum. El tabique medios y bajos se dedica a la regresión endovaginal del septum. Y el tabique es alto o agenesia o atresia, es mejor hacer una anastomosis abdominoperineal hasta encontrar el hematocolpos por la vía alta también, ¿no? Acá vemos una vagina también que se ha secado, ¿no? Y la norma es que si es bajo, puede hacerse de abajo, cuando se trae el tabique, y si es alto, mejor es hacer una abdominoperineal. El incompleto, el transverso incompleto es el que no tiene síntomas, lo que sí puede haber cuando hay incompleto puede haber infecciones, ¿no? Es que se haga la secreción, y obviamente va a haber diarrea, puede haber dispareunia sexual, y también distosia de parte plana en el momento del parto. Y finalmente el límite perforado, que no tiene mucho que ver con esto, pero lo quise mencionar porque tiene mucho que ver con la característica de la progesterona, que son el hematocolpos. Es una paciente con desarrollo normal, pero no alcanzó pues a permeabilizarse el himen en el momento del desarrollo neonatal, porque el himen se perfora más o menos 37-38 semanas, solamente por presión de las mismas secreciones de la vagina y el cuello. Entonces, acá tenemos imágenes del himen perforado, vean hacer un hematocolpos hematometra, a veces así, poquito, es bastante.
incisión en rombo y se hace la plastía en las niñas ya grandes, ¿no? Acá vemos la incisión y está la plastía, ¿no? Queda un imensito redondeado, se puede hacer puntos de diferentes tipos. A veces hacemos los puntos de escudo para que quede así fideadito. Y bueno, muchas gracias por todo. Vamos a estar seguramente en el Congreso Mundial de Ginecología Pediátrica en San Francisco en abril 2025. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, con mucho gusto. Vamos a terminar, no sin ser menos importante, este tema que es realmente interesante, con la doctora Noemí Aquino Cabrera. La doctora Noemí Aquino Cabrera va a tocar el tema tumores malignos en niñas y adolescentes. Ella es médico asistente ginecobstetra del Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña. Es jefa del Servicio de Ginecología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Es magíster en docencia e investigación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en gerencia de servicios de salud por la Universidad San Martín de Porras. Tiene un diplomado en FRASOC en ginecología infanto-juvenil y es docente pregrado en simulación clínica en la Universidad Científica del Sur. Bienvenida, doctora, adelante. Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación, por la presentación, doctora Nélida, a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Voy a compartir mi pantalla para poder exponer el último tema de la noche. A ver. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, doctora, le damos a la copa, por favor, de presentación. Ahí, perfecto. Ok, listo. El tema que se me ha encargado en esta oportunidad es acerca de los tumores malignos de ovario en niñas y adolescentes. Si nosotros tenemos en consideración hablar de tumores ováricos en niñas y adolescentes, en esta población es muy poco frecuente, pero hay mucha publicación científica acerca de este tema. Es el caso que en esta oportunidad he querido compartir con ustedes las últimas publicaciones que se puedan encontrar para tener en conocimiento cómo es el manejo actual, ¿no? Cuál es el manejo quirúrgico, cuál es la incidencia y la prevalencia. Hemos tomado en consideración, por ejemplo, el Journal de la Sociedad Europea de Oncología Quirúrgica. Hemos tomado en consideración acerca de un estudio que hacen exactamente de cáncer de ovario en niñas y adolescentes. También hay una revisión acerca de la preservación de la fertilidad en niñas y adolescentes que hayan tenido una tumoración ovárica de carácter maligno. En cuanto a la incidencia nacional, cómo es la incidencia a nivel territorial de Perú acerca de las tumoraciones malignas, se corresponden o no acerca de la incidencia a nivel mundial. Tengo un reporte de caso acerca de los tumores del seno endodérmico, publicado hace poco, en el año 2023, por la doctora Mirela Malki, colega nuestra, y acerca del gonadoblastoma, un tumor poco frecuente para nuestra buena gracia de nuestras pacientes, pero también hemos visto este reporte de casos en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el diagnóstico, de la presentación clínica, el manejo quirúrgico actualizado que se debe dar en toda paciente en edad pediátrica y adolescente que presenta un tumor ovárico maligno. ¿Cuál es la importancia, no? La importancia es básica y fundamental, ¿no? Es saber por qué nosotros tenemos que tener conocimiento. Si bien es cierto, la gran mayoría de colegas somos gineco-obstetras de adultos en nuestra formación académica, pero en algún momento nos hemos topado con la población pediátrica, ¿no? Es poco frecuente, de un 2 a un 3%, ¿compromete la salud reproductiva de las pacientes? Sí, porque si nosotros tenemos el hallazgo de una tumoración ovárica en una paciente de 10 años, de 9 años, de 12, de 14 años, y pensamos en realizar una cirugía radical, estaríamos mellando su fertilidad.
punto es de realizar una cirugía radical frente a una cirugía conservadora. Entonces, todo esto nos engloba a nosotros pensar en la salud reproductiva a futuro de este grupo poblacional. ¿Va a comprometer la vida? Sí, ¿no? Actualmente es poco probable, ya que mayormente este tipo de cirugías se logran realizar en institutos, como es el Instituto Nacional de Salud del Niño, y en hospitales de gran complejidad, sean hospitales nacionales, a nivel del Ministerio de Salud, o sea a nivel de lo que es la parte de e-salud. ¿Es curable? Sí. La bibliografía es clara y nos menciona que más del 90% tienen un buen pronóstico de sobrevida y de curación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hay en cuanto a la tumoración de ovario maligna? ¿No? ¿Es una enfermedad agresiva? Sí. Compromete a los órganos reproductivos femeninos, las gónadas fundamentales para nosotras las mujeres en edad fértil. Alcanza el 4% de los cánceres ginecológicos. En general, dos tercios de las pacientes con cáncer de ovario se diagnostican en estadios avanzados. ¿Qué quiere decir? Cuando el tumor ya ha hecho metástasis. ¿Por qué? Porque básicamente los síntomas son muy inespecíficos. Si muchas veces diagnosticar una tumoración maligna en una paciente adulta es complicado, imaginémonos cómo es el escenario en una paciente pediátrica, ¿no? Bien, la incidencia, lo que les quería presentar, ¿no? La incidencia actual en la bibliografía nos indica que actualmente representa un 3 a un 8% por 1 millón de mujeres por año en las pacientes niñas y adolescentes. Esta incidencia se corresponde a nuestro grupo poblacional en el Perú. Más adelante lo vamos a evidenciar con un estudio que realicé hace más o menos 2 a 3 años. Ahora, el grupo histológico más frecuente van a ser siempre los germinales, caso que es un caso que no se da muy frecuentemente en la edad adulta. En la edad adulta, el estirpe de tumores es el epitelial. Entonces, en la edad pediátrica, en la edad adolescente, el tipo histológico de tumor de ovario en las niñas y adolescentes, el más frecuente es el germinal. Ahora, de este tipo de germinal, el más frecuente van a ser los del cordón sexual. Ahora, cada tipo de tumor que nosotros estemos evaluando en una paciente pediátrica, lo ideal siempre es estadiar y de manera temprana. ¿Para qué? Para dar un buen pronóstico a esa paciente, ¿no? La bibliografía nos indica que el pronóstico de curación es más del 90%. Incluso dice la bibliografía de más del 94%, siempre y cuando la terapéutica haya sido individualizada para cada paciente. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros no podemos dar un mismo criterio quirúrgico a una paciente que tenga un disgerminoma, a un paciente que tenga un tumor del cordón sexual o un paciente que tiene un teratoma maduro o un teratoma inmaduro. La conducta quirúrgica siempre va a ser individualizada. Como les decía, ¿no? Nos decía que la bibliografía actualmente nos dice que el grupo poblacional infanto-juvenil, pediátrico y adolescente representa un 3 a un 8%. Esta publicación yo la hice el año 2022. Si nosotros podemos ver, yo hice un estudio del grupo poblacional en el Instituto Nacional del Niño, donde pude haber recolectado de un grupo de 63 pacientes con tumores de ovario. Dentro de las características histopatológicas, si podemos visualizar acá en el tablero, podemos ver que en el último renglón encontramos el tumor de disgerminoma. De esta población de 63 encontramos 1. Del teratoma inmaduro, 1. Si nosotros de esta muestra representamos estos valores, representan cerca del 3%. Son datos que, si bien es cierto, la muestra fue tomada hace más de 10 años, actualmente
nuestra población de pacientes, nuestra muestra de pacientes que tienen un tumor maligno de ovario ha aumentado de manera gigantesca, ¿no? Es como nosotros compartíamos con los colegas del instituto, ¿no? Actualmente, en menos de un año, hemos recibido cerca de 4 a 5 pacientes con tumores malignos, ¿no? Estos datos van a totalmente ser muy distintos a los datos que yo recolecté hace 10 años. Es motivo por el cual se tendría que hacer una nueva investigación para determinar cuál es la nueva incidencia en nuestro grupo poblacional. Esto es el grupo poblacional que se ha tomado netamente de las pacientes que han ido al Instituto Nacional de Salud del Niño, que como es un hospital de referencia, llegan la mayoría de pacientes con este tipo de patología. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Mayormente es erradicar la enfermedad, ¿no? Pero si nosotros tomamos en consideración, lo principal es la preservación del útero y la función ovárica, ¿no? La preservación ovárica es muy importante para nosotros y para la paciente, ya que esto va a generar a vida futura, ¿no?, su deseo genésico en algún momento. Si nosotros tenemos una paciente con un tumor maligno y realizamos una salpingoforectomía bilateral, estaríamos mellando en ese punto. Como les mencionaba siempre, como le mencioné al inicio, ¿no?, cada paciente es único y su terapéutica quirúrgica, su manejo quirúrgico va a ser individualizado. Pero teniendo en consideración todos los grupos de tumores malignos, el ser conservador es básico y fundamental. Bien, vamos a empezar con algunos de los tipos histológicos que nosotros hemos podido tener, ¿no?, como pacientes, y es las imágenes que se presentan son de nuestras pacientes en cuanto a tumoraciones malignas. Las tumoraciones malignas de ovarios se van a clasificar, ¿no? Dentro de ellas tenemos a las de células germinales, al de corpo sexual y los más raros, ¿no?, como los gonadoblastomas. Dentro de los tumores de células germinales, a su vez se subclasifican en los seminomas y los no seminomas. Los del tumor del cordón sexual, tenemos ahí al tumor de la granulosa. Y a los más raros tenemos a los gonadoblastomas. Entonces, este tipo de tumores, ¿no?, para la buena pro del conocimiento de nosotros, los ginecopediatras del instituto, lo hemos pedido revisar en la bibliografía y también lo hemos visto en los mismos pacientes, ¿no? Entonces, pasemos a desarrollar. Por ejemplo, los tumores de las células germinales, dentro de ellos, el tipo del seminoma, dentro de ellos, el disgerminoma. Si podemos observar, ¿no?, estas van a representar el 1 a 2% de las neoplasias malignas. Tienen la posibilidad de tener como antecedente a la paciente un quiste dermoide. ¿Qué quiere decir? Si anteriormente el adolescente ha tenido un quiste y haya tenido la anatomía patológica de un tipo dermoide y vuelve a presentar en un par de años otra vez una tumoración, tenemos que pensar que posiblemente sea un disgerminoma. Su presentación clínica, por el gran tamaño de la masa tumoral, en la gran mayoría de situaciones de estos tipos de tumor, se presenta con un dolor pélvico, una masa palpable, que las mamás siempre nos dicen que ha crecido de un momento para otro. Quiere decir que el crecimiento ha sido rápido. En muchas oportunidades, estos pacientes vienen con el tumor torcido, como podemos observar en la segunda lámina. Como podemos observar acá, el pedículo del tumor tiene 2 vueltas, ¿no?, está torcido. Estas pacientes han llegado en algún momento por emergencia y se ha realizado la cirugía de emergencia más no electiva. Entonces, el dolor de este tipo de tumoraciones se asemeja a un quiste a pedículo torcido. Ahora, puede coexistir, ¿no?, este disgerminoma
con características cerebroides, fibrosas, quísticas, bien vascularizado, sí. Como podemos observar acá en la tercera imagen, estamos observando que nosotros vemos a una tumoración ricamente vascularizada, ¿no? Es porque estos tumores tienen esa característica. ¿Por qué? Derivan de las gónadas embrionarias. ¿Cuál es el manejo? Que es muchas veces la disyuntiva de saber o de no saber qué hacer, ¿no? Cuando estamos frente a estas situaciones, quizás hayamos entrado a sala de emergencia por supuestamente un quiste a pedículo torcido. La bibliografía indica, y lo que se debería de realizar y lo que nosotros realizamos en el Instituto del Niño, es, si encontramos el tumor, extirpar el tumor del lado afectado con una salpingofrectomía unilateral. No pensamos en la extirpación del ovario contralateral. En estadios avanzados se realiza la salpingofrectomía unilateral más la resección de implantes tumorales si dentro de la cirugía intrasop nosotros lo encontramos, ¿no? Y la quimioterapia adyuvante. La Sociedad Europea de Oncología Pediátrica nos indica que el estudio de 456 casos, en casi todos, en el 97%, se había realizado la extirpación única del tumor y se ha visto las respuestas favorables a largo plazo en más del 90%, sin haber realizado una cirugía radical. Entonces, si nosotros nos encontramos frente a un disgerminoma, tenemos que ser muy conservadores, pese a que podamos encontrar visualmente un tumor muy maligno, de aspecto muy fibroso, multilobulado, ser conservadores. Como segundo punto tenemos los teratomas inmaduros. Los teratomas inmaduros provienen, como sabemos ya, de las tres líneas germinales del ectodermo, mesodermo y endodermo. La presentación clínica es similar, viene con dolor pélvico y masa palpable. Como vemos acá, tienen un contenido fibroso y de tejido graso. Este caso de la lámina del medio, la segunda lámina, yo lo operé con el doctor Corimán ya hace aproximadamente 5 años. Fue mi primer caso, ¿no?, de teratoma inmaduro. Y en el primer momento, ¿no?, todavía era residente de 4º año, ¿no? El doctor me decía, ¿no?, hay que ser conservadores. Y yo en mi conocimiento de residente en formación, veía que esto era algo maligno, ¿no? Ya que yo tenía la idea, ¿no?, erróneamente, de la extirpación bilateral de ambas gónadas. Por el aspecto, si ustedes pueden evidenciar el aspecto, es muy lobulado, con múltiples tabiques, con tejido graso, muchas veces áreas calcificadas, ¿no? Y tener en consideración que a veces entrábamos a salas sabiendo que los marcadores tumorales estaban en la nube, ¿no? El CA125, el alfa-feto, la beta-HCG. Pero desde entonces se revisó cuál es el manejo adecuado, ¿no?, en el teratoma inmaduro. El teratoma inmaduro también tiene como indicación quirúrgica solo la salpingofrectomía unilateral, más la resección de los implantes tumorales que se encuentran intrasub, más no la resección de la gónada contralateral. Ahora, si tiene un estadio avanzado, si nosotros encontramos estadios avanzados, que más adelante vamos a visualizar y sí se puede encontrar, realizamos la resección de los implantes tumorales más la quimioterapia adyuvante con bleomicina, cisplatino y etoposide, ¿no? Pero siempre ser conservadores. Pese a lo que nosotros estemos observando, no guiarnos mucho, ¿no?, sino tener cuál es la evidencia del manejo que se debe de realizar. El
tercer punto, dentro de los tumores malignos, tenemos al tumor del saco vitelino. Este tipo de tumor lo hemos visto hace último acá en el instituto. Estas son las imágenes que les estoy planteando de una paciente. Se resecó un tumor, una paciente de 13 años, que vino por una masa tumoral de más o menos 15 a 20 centímetros, que se ingresó a sala de operaciones para poder ver qué se encontraba, ¿no? Grande fue la sorpresa porque Intrasop se encontraron con este escenario, si ustedes pueden visualizar en la segunda lámina, ¿no? Un escenario bastante desalentador para la paciente, pero que en manos quirúrgicas adecuadas la paciente actualmente tiene un buen pronóstico, ¿no? Este tipo de tumor es el más maligno de todos, ¿no? Para nuestra buena suerte solo representa el 1% de los tumores ováricos. Los síntomas que mayormente tiene la paciente son el dolor pélvico, la metrorragia, el estreñimiento, la distensión abdominal. Ingresan con un abdomen quirúrgico desde el ingreso las pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar al inicio, antes de sala? Muchas veces si tenemos marcadores tumorales, la alfa-fetoproteína súper elevada. Es una tumoración netamente, tiene muchos tabiques, muchos lóbulos, es sólido y si pueden observar tiene áreas de hemorragia intratumoral abundantes. Esta paciente tenía esta tumoración, pero a su vez tenía implantes en sigmoides, en epiplo, que se tuvo que manejar con ayuda de cirugía pediátrica, ¿no? Un equipo multidisciplinario que tenía que intervenir para el buen desarrollo de la cirugía. Como se mencionó acá, ¿no? Es una paciente que ya no tenía un estadio inicial 1A, sino un estadio avanzado. En ella se resecó todo el tumor, se quitó implantes del sigmoides, implantes a nivel del meso, implantes peritoneales, se quitó totalmente la tumoración y nosotros le referimos al INEM, ¿no? Para su manejo con quimioterapia adyuvante. Siguiendo, ya casi para terminar, el tumor de las células de la granulosa. El tumor de las células de la granulosa, más frecuente en nuestra población infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque muchas veces su forma de presentación es de una paciente de menores de 10 años que inician con una pubertad precoz. ¿Qué quiere decir? Tienen niñas sangrando, ¿no? Que asumen que es su menarquia, pero estas niñas tienen 7, 8 años y tienen un desarrollo mamario, un Tanner 3, un Tanner 4. Y muchas veces son derivadas del área de endocrinología porque de forma de un hallazgo han encontrado que en la ecografía tienen una tumoración en el ovario, ¿no? Entonces el endocrinólogo nos lo envía a nosotros porque está desarrollando pubertad precoz y tiene a su vez un hallazgo de una masa tumoral. Es la forma clásica de presentación de este tipo de tumores. Nosotros cuando encontramos en el día de la consulta clínica también pedimos mayormente realizar una ecografía muy minuciosa a pacientes que están desarrollando un desarrollo de Tanner 3 a 4, no acorde a su edad, sangrado vaginal o que tengan signos de adrenalgia. Lo que podemos encontrar como marcadores que nos puedan dar certeza de este tipo de tumor es la inhibina sérica. El tratamiento es el mismo, la resección del tumor, ¿no? Y en estadios avanzados, si es que hubieran implantes y el tratamiento con quimioterapia. Y si se dan cuenta, en todos, vuelvo a repetir, de manera simultánea, que el tratamiento siempre es conservador. Dentro de los otros tumores raros, el gonadoblastoma, ¿no? El gonadoblastoma también lo hemos visto en el Instituto Nacional de Salud del Niño, pero hace bastante tiempo, ¿no? En el año 2007 podemos ver esta publicación que hicieron hace muchos años mis colegas y maestros que me han precedido, ¿no? Este gonadoblastoma, poco frecuente. Desde el 2007 no he encontrado otro hallazgo de gonadoblastoma.
se ha presentado en una paciente con síndrome de Turner, ¿no? Es muy frecuente en los pacientes con 25X0 este tipo de tumoraciones, ya que tienen un carácter de malignidad muy frecuente. Entonces, como hallazgo dentro de la evaluación de los pacientes con síndrome de Turner, también tener en consideración este tipo de tumores. Los marcadores tumorales, quiero puntualizar para no repetir lo que ya sabemos, ¿no? Dentro de los marcadores tumorales nos guían, nos orientan hacia qué tipo de tumoración o qué tipo histológico son, ¿no? Como esto es un cuadro resumen, los disgerminomas siempre vamos a encontrar elevados el LDH, en el teratoma el alfa-feto, en el coriocarcinoma la beta-HCG y en las epiteliales el CA125, que es muy poco frecuente en la población infanto-juvenil, es por ese motivo que no le estoy tocando en este momento. El tratamiento va a ser siempre la cirugía y la quimioterapia coadyuvante. La cirugía radical o conservadora. Entonces, quiero remarcar esto. Siempre ser conservadores. En la población infanto-juvenil, en las pacientes menores de 10 años, en los adolescentes, si nosotros encontramos como hallazgo una tumoración que no es el común denominador de encontrar anecogénico, bordes regulares, sin septos, de márgenes conservadas, y tenemos otro escenario como es el que les he mencionado quizás, no pensar en quitar el ovario, los dos ovarios, las dos trompas y mucho menos en el útero. Siempre ser conservadores, y ese es el motivo de esta exposición de la parte mía, de transmitirles eso. Nunca pensar en mutilar a nuestras pacientes, nunca salpingo o oophorectomía bilateral. Por eso siempre ser conservadores. Entonces la cirugía radical en este grupo poblacional totalmente está mellado, ¿no? Por eso lo he puesto como un X, ni pensarlo. La quimioterapia adyuvante sí, si nosotros encontramos que ya es una tumoración que pueda tener metástasis, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos encontrando en este último periodo de tiempo de manera mucho más frecuente. Y ya para no cansarlos, no quiero dejar pasar por alto esta recomendación, ¿no? Esta es una publicación que me pareció muy interesante, ¿no? Hacen una revisión en el Journal Europeo de Oncología y hacen una revisión de todas las pacientes que han tenido una tumoración ovárica maligna. Y ellos ven cómo se puede preservar su fertilidad y dan recomendaciones puntuales que a nosotros nos ayudan y nos fijan cuál es nuestra conducta. No está lejos de nuestro alcance, ¿no?, seguir estas recomendaciones que son de grado de recomendación tipo A. ¿Y qué nos dice esta revisión? Nos dice que en ciertos casos, dependiendo del tumor, se podría evitar la estadificación quirúrgica completa. Entonces, si nosotros encontramos una tumoración maligna, fibrosa, con septos, con tejido graso, podemos pensar en realizar una estadificación en esta paciente, se puede evitar. Esto es lo que nos dicen las recomendaciones. ¿Para qué? Para ofrecer un tratamiento más conservador y con cirugía conservadora de fertilidad. Ahora, esto no deja de lado de que yo pueda tomar una biopsia del otro ovario en el que supuestamente nosotros tenemos certeza de que no está pasando nada, ¿no?, de que no tenga la malignidad. Otra recomendación, la cirugía conservadora de fertilidad dice que se salva el útero y al menos una parte de un anexo. ¿Qué quiere decir? Si encontramos el tumor en ese lado, quitamos del lado derecho si fuera el caso, pero dejamos del lado izquierdo y dejamos el útero. Esta es nuestra primera opción quirúrgica. ¿Qué otra recomendación nos indica? Que la quimioterapia está indicada en base al platino, pero en casos avanzados. Otra recomendación, si tuvieras tumores bilaterales, que se puede dar y que hemos tenido también en el instituto, ¿qué es lo que se recomienda?
la preservación al menos de una parte sana de un ovario. ¿Qué quiere decir? Podemos dejar un 20 a un 30% de un ovario, sí, eso es lo que nos indica como recomendación. Y ya como resumen, ¿no? Casi todos los tumores pueden tratarse con una cirugía conservadora de la fertilidad si un ovario está sano. Pero si nosotros encontramos que no es el caso, se podría realizar una tumorectomía completa en el lado menos afectado, lo que les he mencionado. ¿Existe el riesgo de insuficiencia ovárica inducida por quimioterapia? Sí, es por eso que la quimioterapia tiene indicaciones muy puntuales después de la cirugía, cuando ya tengamos al oncólogo de la mano. ¿Qué más? La criopreservación ovárica está contraindicada en pacientes con tumores ováricos debido a que, como nosotros sabemos, al riesgo de que esas células tumorales ya estén totalmente contaminadas. Entonces son esas recomendaciones que he querido compartir con ustedes. Para nosotros, cuando en algún momento ustedes se encuentren en algún escenario similar, tengan conocimiento de qué es lo que se puede hacer. Y como conclusiones, ¿no? Hay una diversidad de cánceres que afectan el ovario, ¿sí? Y esto va del grupo etario. La población joven, en la población joven va a predominar las células germinales, más no las epiteliales, como es en el grupo de las adultas, y es importante considerar siempre la fertilidad futura. Quiero que en esta noche se lleven el término de conservación, siempre ser muy conservadores. Y esta es una imagen para poder culminar ya con este simposio, donde podemos observar, ¿no?, una tumoración maligna que a la simple ectoscopía vemos que tiene múltiples lóbulos, fibroso, grande. Pero si nosotros podemos ver más allá de esa imagen, podemos ver que no solo hay 2 o 4 manos, ¿no? Son más de 4 cirujanos muchas veces las que aborden este tipo de pacientes, y siempre en salvaguarda de la fertilidad de las futuras mamás, ¿no?, de las niñas, de las adolescentes, que se pueda ver más allá de ese momento por el que están pasando, sino también ver por el futuro. Y termino con esta frase, ¿no? Si quieres ir rápido, puedes ir solo, ¿no? Pero si quieres llegar lejos, vayamos acompañados para que logremos cirugías que logren que nuestras niñas y adolescentes lleguen más allá de un acto quirúrgico. Muchísimas gracias. Muy bien, hemos culminado con las 3 ponencias y vamos a dar lugar a algunas preguntas. Hay una que ya casi se ha respondido, pero la voy a leer de todas maneras. Y se preguntaban, en el de germinoma, es para Noemí, en el de germinoma tiende a ser bilateral. ¿No sería adecuado la extirpación unilateral más biopsia del otro ovario? ¿Me puede repetir, doctorita? Dice, si el digerminoma es casi siempre tiende a ser bilateral, sería bueno que se saque la extirpación unilateral, pero que además se haga biopsia en el otro ovario. ¿Es así como norma? Si tenemos... No, las recomendaciones nos indican lo siguiente. Si tenemos 2 tumores de características malignas, tanto en el ovario derecho y en el ovario izquierdo, si estas 2 tienen esas características, ¿no?, se tiene que extirpar ambas. Pero si es posible dejar tejido ovárico de un lado del ovario, es lo indicado. Pero si nosotros tenemos un disgerminoma claro, evidente del lado derecho, pero en el lado izquierdo vemos un ovario sano, de características nacaradas, sin ningún septo, sin ningún tejido fibroso, dejamos ni biopsiamos. Ahí queda la cirugía. Bien. Muy bien, quiero empezar a responder a la pregunta. Después hay Nelia, en relación a eso, solo 10 a 15% es bilateral. Si bien hay alguna indicación
digamos, de hacer una biopsia de repente contralateral, si es que se llegara a hacer, tendría que ser con mucho cuidado, como ha dicho la doctora, y la conservación de la fertilidad futura. Claro, está muy bueno aclararlo porque en ese afán de hacer la biopsia del otro lado, queman todas las células del ovario que está bueno, ¿no? Entonces, si está bueno ese ovario, hemos entendido que es mejor dejarlo, ¿no? Bien, muy bien, gracias Claudita. Hay otra pregunta, dice, en la cirugía conservadora, la quimioterapia afectaría la función ovárica del ovario remanente. ¿Qué ventaja para la paciente en su futuro reproductivo? El detalle es indicar si se va a realizar si tenemos solo el tumor del lado derecho, ¿no? Es unilateral, no está indicada la quimioterapia. No está indicada la quimioterapia por ningún motivo. Nosotros hemos tenido tumores de disgerminoma, seno endodérmico, hemos tenido de cordón sexual, hemos tenido todas las estirpes y el consenso de los oncólogos es solo la extirpación del tumor. En ningún caso se ha llegado, creo, a la quimioterapia. Perfecto. Muy bien. Muy bien. El trabajo que hacen es, pero realmente fascinante, ¿no? Pero también hay que entender que ustedes entran y están en contacto con los oncólogos, o sea, hay opiniones también de ellos que hacen en conjunto el tratamiento que ustedes dan, ¿no? Porque a veces como que se entiende aquí que si el ovario es remanente, dice, ¿para qué? Ya no va a funcionar, porque si le dan la quimioterapia, ¿no? Va a estar dañado también, ¿no? Eso es lo que quería preguntar. No siempre se da quimio. Así es, no siempre se da quimio, ¿no? Y tampoco no siempre la quimio afecta al ovario, o sea, hay pacientes que han recibido quimio y sus ovarios están normales. Claro, pero ahí cuenta mucho, Jorge, la opinión del oncólogo también, ¿verdad? El oncólogo es el que determina eso. En el hospital hay una unidad de cirugía oncológica. Claro. Hay un juego clínico también ahí en las juntas médicas. Perfecto. Así que estamos ahí entre todos. Muy bien. Es un trabajo, como dijo Noemí, un trabajo de muchas manos, ¿no? Así es. Cirugía, no solo anestesiólogo, la disponibilidad de UCI. Cuando hay pacientes en realidad muy graves, como por la que ha dicho la doctora, con tumor, incluso todo sembrado, ya no se hace tampoco tanta biopsia ni tanta reducción o citorreducción. Por ejemplo, si hay implantes del hígado, ya sabemos que son tumores germinales, esa paciente obviamente se va a ir a quimioterapia y eso va a ser su tratamiento final, ¿no? Entonces ya no se hace una cirugía muy cruenta. Hay también publicaciones que hablan de cuando ya está el cáncer muy sembrado, lo que llaman un total diseminado, basta una biopsia y se hace la quimioterapia. El último caso que hemos tenido, una paciente bastante convertida de provincia, incluso con tratamiento pleural bilateral, ya de frente fue al INEN a recibir su quimioterapia y sin siquiera con biopsia, ¿no? Ya sabía que era un digerminoma, porque tenía la disertación por los cielos, y bueno, el tratamiento en ese caso se fue lo que dice el programa, la turbina de quimioterapia de rescate, ¿no? De emergencia, para ya reducir un poco lo que son los tumores y de repente después traer una cirugía reductora. En relación a eso, debo, ¿no? digamos, añadir que hay ciertos tumores que sí requieren tratamiento quimioterápico, como por ejemplo el seno endodérmico, que va a recibir quimioterapia. Y en relación a la pregunta que hablan sobre cómo podemos preservar la fertilidad futura, hay programas en el extranjero, ¿no? Aquí en Perú, digamos, que tienen la preservación del tejido ovárico, sobre todo en las niñas prepúberes. O sea, hay programas nacionales donde antes de recibir las quimioterapias, los tratamientos, digamos, quimioterápicos, hacen ese tipo de programa de conservación y luego reimplantación. Aquí en Perú no lo tenemos, no está en nuestro, digamos, programas o guías para poder hacer eso, ¿no? Solo lo haríamos de forma privada, creo yo, pero no está como algo reglamentado a nivel nacional. Y antiguamente daban análogos también antes de la quimioterapia, pero eso ya no se usa, ¿no? Pero lo que sí está, digamos, que hemos visto en diferentes conferencias que hacen países como, por ejemplo, Chile,
de Brasil que hacen la preservación de Para todos los cánceres, no solo los ovarios, ¿no? Más que nada para el seguimiento. Sí. Exacto, para evitar la falla ovárica posterior, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, yo tenía una para Claudia. A ver, Claudita, cuando vienen los traumatismos vaginales, le llaman al médico de guardia, o sea, llaman al médico ginecólogo pediatra, ¿no es cierto? Sí, el médico de guardia que va, evalúa a la paciente y le da el tratamiento. Si es un caso agudo, por ejemplo, tenemos que diferenciar, ¿no?, entre un traumatismo accidental y de uno incidental por abuso sexual. Cuando es por abuso sexual tenemos que notificar, llamar a la fiscalía y ellos envían un perito. Pero si es algo muy agudo, a veces llega una niña con un sangrado profuso, nosotros ingresamos a sala, previo llamado, y hacemos nuestro tratamiento quirúrgico, ¿no?, que corresponde de acuerdo al tipo de lesión de la paciente. Pero eso lo hace el ginecólogo de guardia, ¿no? El ginecólogo de guardia. Y la parte de la denuncia, ahí es el personal de... Tenemos servicio social. El jefe de guardia va haciendo el trámite, mientras nosotros damos el tratamiento, que preparamos, hacemos la parte asistencial de la paciente. Y lo otro se deja para el otro equipo. Claro, y muchas veces el perito a veces llega tarde, ¿no? Y ya nosotros hemos seguido avanzando en favor de la paciente. Perfecto, muy bien. Y Jorge, tenía como una pregunta. Usamos mucho progesterona ahora en las amenazas de aborto. Mucho, ¿no? Ahora hay mucha gente que se usa mucho. ¿Tendrá que ver algo con las malformaciones genitales? ¿Hay algo así? Bueno, leído? No he leído nada sobre progesterona. Antiguamente se pensaba que tenía algo que ver algunos productos de este tipo con lo que era la disfunción sexual, ¿no? Es otro tema la disfunción sexual, más que el dimestrol y estos otros medicamentos sí están asociados con las uterinas. Pero el uso de progesterona más estaba relacionado con otro tema que era la disfunción sexual. Ya. El tema de sexo amigo, ¿no? A veces algunos son de tipo hereditario, pero más que nada se veía el tipo de definición cerebral. De repente tendría algo mucho que ver con esto del tema de no de la orientación, sino más bien de los pacientes con transexualidad, ¿no? Porque se habla mucho de lo que era la diferenciación cerebral. Pero actualmente no he revisado nada respecto a eso. No sé qué tanto sea el uso de progesterona, y siendo una hormona natural que, dicho sea de paso, en el embarazo está también presente, ¿no? Claro. No es medrox, ni es sintético, sino es la natural. Y normalmente una embarazada tiene progesterona, o sea, por el cuerpo lúteo, y después por la placenta, en altas cantidades. Entonces no habría problema. No veo que haya relación con el tema de las funciones uterinas. Muy bien. Muy bien, a ver, ¿alguna otra pregunta? Acá dice, acá hay una pregunta. Doctora, en una paciente con pubertad que estuvo en tratamiento con triptorelina, que desarrolló hipertrofia vaginal unilateral, ¿cuál es el manejo? Dice que ha estado con tratamiento con pubertad precoz que tuvo con triptorelina, teóricamente la triptorelina redujo el primer pubertad con el tratamiento. Ahora, una hipertrofia vaginal unilateral, no entiendo a qué se podría referir eso. Hipertrofia vaginal unilateral. Vagina. Sí, pues Es un poquito rara la pregunta sobre lo que es la hipertrofia vaginal unilateral. Yo creo que ha querido decir hipertrofia vulvar unilateral. De repente es una asimetría, pero no hemos visto asociación de pacientes con triptorelina por pubertad precoz y hipertrofia vulvar. Aquí la triptorelina lo que hace es bloquear el desarrollo hormonal, y entonces no hay desarrollo de nada, ¿no? Porque una niña prepuber. Asociada a hipertrofia vaginal. No, debe decir vulvar o labial. Puede ser que sea labial. Claro, puede ser hipertrofia en labios, eso sí, tiene razón. Pero
no se desarrolla. La paciente que está con pubertad precoz y recibe tiroidina simplemente está retrasando su desarrollo. Se le pone, por ejemplo, si es una pubertad precoz de 7 años, se le pone a los 10 años, más o menos, ya después se le quita, la paciente desarrolla, y como cualquier otra niña que puede enfrentar un desarrollo de un labio menor, la llamada hipertrofia labio, que puede ser unilateral o bilateral, y que puede molestarle, porque hay muchas niñas que tienen y no y quedan así hasta adultas, no tiene relación, digamos, con haber frenado el desarrollo hormonal, ¿no? No hay un efecto rebote, digamos, del desarrollo hormonal, y tampoco el labio menor crecido tiene relación con el desarrollo puberal precoz ni nada de eso, ¿no? Tiene otro flujo. Ya no se conocen factores comunes, algunos lo asocian al roce, a mecánicos, a prurito crónico, etc. Digamos algo que tenga que ver con medicamentos. Entonces, obviamente esa hipertrofia del labio menor, la opción es quirúrgica, ¿no? Porque esa es una opción al paciente si le molesta, si está muy largo y no quiere ver, otros lo aceptan y no pasa nada. Pero si alguna paciente no desea tener labios así, se lo que será cirugía, una plastilla de labio menor. Muy bien. Gracias. Hay otra pregunta para Claudia. ¿Con qué frecuencia se ven casos de violencia sexual en niñas en el instituto? Bueno, hemos tenido aproximadamente hospitalizadas 5 niñas, ¿no? Al año. No es muy frecuente porque mayormente van pues a medicina legal, ¿no? Las niñas que tienen recién un traumatismo o requieren tratamiento médico vienen, y las otras ambulatorias que llegan son a veces abusos sexuales ya crónicos, o también vienen por el kit de violencia. Perfecto. Claro, las relacionadas a traumatismo son pocas, ¿no? Sí. Más vienen por consultorio, como antecedentes, o están en piso. Claro, sí se ve con frecuencia. Nosotros hicimos un trabajo hace años y era 3% de la consulta. En la consulta. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, así que agradecemos muchísimo la presentación de ustedes, ha sido excelente, realmente son casos que son que no se ven así nada más, ¿no? Porque vienen de provincias, de todo el Perú, y realmente se está ayudando mucho, ¿no? Se está ayudando mucho a esta población que antes no había ni pensarlo de hacer un tratamiento, una cirugía, decían, no, eso es de afuera, de otros países, y ahora se hace, ¿no? Se hace el tratamiento. Paso a darle la palabra al doctor Enrique Guevara para terminar el simposio. Muchas gracias, doctora Nérida Pinto. En primer lugar, quiero agradecer la participación de las doctoras Claudia Urbina y Noemí Aquino, así como el doctor Jorge Corimaña, por la puesta al día que han tenido para estos temas tan importantes que aparentemente no son frecuentes, pero son relativamente frecuentes, y que, bueno, que es importante que los médicos ginecólogos puedan tener conocimiento de estas patologías y cómo pueden hacer los diagnósticos y el manejo adecuado de cada una de ellas. Han estado muy interesantes, muy explicativas, ¿no? Las 3 exposiciones que ustedes han hecho. Así que un agradecimiento de parte de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por tan brillantes exposiciones. Y esperamos siempre contar con ustedes para los futuros eventos académicos que tengamos. Muchas gracias a ustedes 3. En segundo lugar, quiero agradecer también a la doctora Nérida Pinto por su brillante moderación y conducción de este simposio de ginecología infanto-juvenil. Muchas gracias, doctora Nérida Pinto. Así como también a nuestro colega, el doctor Ronald Hernández, quien ha tenido a bien coordinar el presente simposio. Entonces, queridos amigos, colegas, hemos participado de unas ponencias muy interesantes, que a todos nos va a servir a la práctica diaria, porque creo que todos en algún momento vamos a ver alguna de estas patologías y tenemos que dar una pronta respuesta para una pronta recuperación de la salud de
y adolescentes.